sí que hemos visto un poco lo que ha sido toda tu trayectoria académica y profesional hasta llegar donde estás, y ya se veía desde bachillerato que apuntabas maneras. Entonces, claro, tú desde ese punto, tú eras, claro, al final es una edad muy joven, ¿tú eras consciente de ello o simplemente te salía natural tener ese alto rendimiento? Había un poco de todo, porque yo al principio era como, no sé, se me dan bien los estudios. Sobre todo, además, lo que me gustaba a mí eran los números, mates, física, tecnología que teníamos en el instituto también, informática, esas cosas. No sé, y me salía como bastante natural, porque Ya. yo también cuando te salen bien las cosas, a veces no eres consciente de que hay otra gente que no le sale natural, o había quien le salía natural el dibujo y a mí no. Entonces, bueno, pues es como que poco a poco, a medida que vas creciendo, te das cuenta de que, no sé, se te dan bien cosas que a los demás es como que les tienen odio o que no les gustan. Claro. Y no sé, quizá eso, a medida que en el instituto las cosas salían bastante, no sé, natural, fue un poco más cuando empecé a hacer otras cosas fuera del instituto y, no sé, las olimpiadas y esas cosas que participa más gente, cuando dices, pues sí que se me da bien, ¿no? O igual soy bueno en esto, no sé. Pero sí. Y notabas como que había, o sea, en el instituto, que estamos hablando ahora del instituto, notabas como que había, o sea, notabas presión o algún tipo La de... verdad es que no, o sea, la presión a veces me la ponía yo porque, no sé, Te forzabas, me ¿no? forzaba y eso, y cuando, como siempre, ¿no? Si te fuerzas, quieres que te salgan bien las Claro. cosas. Claro. Pero en ningún momento tenía así presión de, no sé, ni de mis padres, ni de, no sé, los profesores que querían que sacara. No, no, la verdad es que era todo en plan bastante natural. Yo me ponía a estudiar, las cosas salían bien. No quiero decir que me salían así y tal, o sea, yo echaba horas estudiando y eso, pero, no sé, sin ninguna presión, la verdad. Y claro, las Olimpiadas que comentabas, Ujú. participaste en las Olimpiadas Internacionales de Física Sí, que fueron en Estonia. Eso sí, fue mientras cursabas segundo de bachillerato. sí, justo al acabar, porque yo en las Olimpiadas empecé a ir cuando tenía 14 años o así, pero era solo a nivel de Valencia, Mm. bueno, Valencia, Comunidad Valenciana. Entonces, durante la ESO en aquel entonces solo había Olimpiadas de mates, y entonces fui yendo en segundo, tercero, cuarto de la ESO y siempre llegaba a la fase autonómica. Y creo que solo había un año que había fase nacional y aquel año no llegué. Y luego en bachillerato, y es como que ya se pone la cosa más seria, porque pasa de ser en plan algo así festivo a ser algo más de, no, tú aquí vienes a hacer un examen de 5 horas quizás, y creo que eran unas 4 o 5 horas, o a veces incluso 4 horas por la mañana, 4 por la tarde. Y, Madre y, mía. o sea, y sabes que hay un premio, que además el premio, pues por aquel entonces, además para un estudiante, dices, el premio son tantos euros, y pues también Mm. dices, es como Ojo. el primer dinero que ganas por estudiar. O sea, Claro. hasta aquel entonces estudiar nunca me había dado a mí mayor, bueno, satisfacción sí, porque te alegras de cuando las cosas van bien, pero no sé, entonces ahí en bachillerato sí que participé en las Olimpiadas de Mates y de Física. Y fue en las de Física donde, en las de Mates no llegué a la fase nacional y en las de Física sí. Entonces, y luego en la fase nacional quedé octavo de España y bueno, clasifiqué más o menos para la internacional. Qué guay. O sea que a partir de bachillerato ya... O sea, cambiaba un poquito el chip, has dicho, ¿no? O sea, la gente ya iba como a... Vamos a ganar. Sí, pero también te digo que un poco la concepción que había, al menos en mis años, era de que solo vas a las Olimpiadas de Matemáticas si eres bueno. Y de hecho, de mis compañeros y de los cursos anteriores a mí, yo no había nadie más que quería ir, porque decían, es que ahí solo va en plan los que sacan dieces en todo. Y realmente no es así. O sea, si fuera todo el mundo así, al final iríamos, no sé, 5 o 6. Ya, eso es verdad. Pero me acuerdo que otros institutos iban en plan, pues autobuses enteros, porque iba casi toda la clase. Y entonces, pues tú vas, sobre todo en primaria, pasas un sábado, no sé, te daban de almorzar. Que con eso convencí a un amigo una vez que le dije, Claro. vente al año que viene que dan de almorzar. Y me dice, sí, pues voy. Y ese año no fui solo, al menos, pero Encima en sábado también. sí, sí, bueno, eso sí, cambia un Claro, poco. igual cuando eres pequeño sí que te cuesta más, o a alguna gente, sacrificar un sábado para ir a esa clase, Claro, puede sí. ser. Pero sí, Pero bueno, igualmente también mola el hecho de que otros institutos tuvieran mucha gente que va, porque significa que hay exacto. mucha implicación con esos temas. Y claro, esto es segundo bachiller, Ujú. luego llega
lo que es la prueba de acceso a la universidad, te fue bastante bien por lo que hemos visto, ¿no? Me fue bien, sí, pero tengo ahí una espinita porque, o sea, yo en la prueba, en bachillerato de nota media saqué un 10. Y luego en la PAU, la prueba de acceso a la universidad, yo iba también con la esperanza de que yo lo quería hacer, si no perfecto, tan perfecto como quisiera. A ver, tenía un poco de presión porque lo que quería estudiar era ingeniería aeroespacial, donde la nota de corte ya está bastante alta, pero yo digo, muy mal se me tiene que dar para no conseguir llegar a esa nota, además con la nota media de bachillerato que tenía. Y entonces saqué 10 prácticamente en casi todos los exámenes de la PAU, menos en filosofía, que saqué un 7,1. ¿Te asustaste cuando viste la nota de filosofía? No, pero me dio una rabia porque dije, tenía que haber hecho historia, porque en aquel entonces, no sé ahora, pero se podía elegir. Podías elegir filosofía o historia, y era en plan de historia hay muchas páginas que estudiar. Y filosofía, yo además que iba en plan de optimizar, cuanto menos podía estudiar, pues también mejor. Y ahora de filosofía parece más fácil, pero luego, mira, salió así el examen y entonces se quedó eso, la nota media, eso, era sobre 14, 13,69. Y bueno, no sé. Es una notaza también. Sí, no, exacto, pero me dio justo. Sí, porque queda... es que hasta en cosas así como inglés, que tampoco se me da súper bien, saqué un 9,8 y luego lo demás saqué 10. Entonces, cuando vi la nota final, dije, yo vi la nota final, me alegré y luego empecé a ver asignatura y dije, filosofía tenía que haber sido. Pero tú en ese sentido, cuando viste la nota, ¿tú ya tenías claro, por así decirlo, que te iba a llegar para lo que querías o hubo un momento de incertidumbre? No, yo había visto lo que había pasado en otros años y normalmente había estado bastante estable. O sea, tampoco era medicina. Los de medicina realmente yo creo que lo siguen teniendo más difícil porque hay más demanda, pero en mi época, no sé, aún era posible, digamos. Vale, y bueno, ¿y por qué ingeniería aeroespacial? Pues si digo la verdad, yo lo elegí un poco porque, no sé, también un poco intuición de que, no sé, curiosidad también de, no sé, los aviones, tal, cómo vuelan y tal, pero también tenía primos que habían estudiado ingeniería, no aeroespacial, pero otro tipo de ingeniería y, no sé, la verdad es que me interesaba, pero a decir verdad, si hubiera tenido la opción de estudiar mates y física a la vez, yo creo que habría utilizado eso. ¿No estaba? No estaba en aquel entonces en Valencia, estaba en Cataluña y en Madrid, pero a mí no me interesaba irme allí a estudiar. Así que... Y la carrera fue bien, ¿no? Terminaste con el expediente más alto de tu promoción. Sí. Y tengo entendido también que del grado que hay de Ingeniería Aeroespacial de la UPV, también de los más altos o el más alto. Sí, el más alto también. Y de hecho luego, años después, que bueno, esto es una cosa que... Una de las cosas de la administración en España, hay una cosa que se llama los premios nacionales de fin de carrera, donde básicamente miran los mejores expedientes no solo de una universidad, sino de todo el país y en aquel entonces, bueno, dan como X primeros premios y yo conseguí uno de los primeros premios de ingeniería. Pero bueno, ese premio lo recogí en el 2022. Claro, lo dan tarde, como ¿no? 6 años después de acabar la carrera. Buah. Y Pero, por repasar un poco la carrera y tal, yo, por ejemplo, también ingeniería aeroespacial, pues, no sé, también me genera mucha curiosidad. Imagino que muchísimas matemáticas, obviamente. Sí. Pero hay algo, o sea, aerodinámica, todo eso. O sea, ¿cómo es estudiar ingeniería aeroespacial? Pues... ¿Algo que destacar? Al menos cuando estudié yo eran pues muchísimas ecuaciones, o sea, te tienen que gustar las mates, si no, no, mejor no. Pero al final no son matemáticas más difíciles que las que puedes hacer en ingeniería industrial, lo que pasa es que tienes, en mi opinión, tienes más durante más tiempo, porque luego en otras ingenierías quizás empiezas a especializarte o a aplicarlo más en cosas que puedes tocar, pero los aviones en Valencia no tenemos... Bueno, tenemos un aeropuerto, pero tampoco vas a ir al aeropuerto a tocar esos aviones. Entonces, pues es mucha teoría y, o sea, al final luego en tercero o cuarto hay más cosas así que ya le empiezas a encontrar sentido a, no sé, a esas integrales que hacías en primero y eso, pero no sé, está bastante
o sea, bastante teórico, la verdad. Quizá han ido cambiando las cosas, no sé, yo hablo de hace 10 años o incluso más, pero sí, era bastante teoría. ¿Y qué le dirías a alguien que quiere estudiar ingeniería aeroespacial? Lo primero es que, o sea, que no es... Que si te gusta la ingeniería, al final es una ingeniería más, que no tiene... El hecho de que tenga la nota de corte tan alta es porque no se ofrece en muchos sitios, pero la dificultad yo lo catalogaría como cualquier otra ingeniería, porque al final tienen muchas materias comunes e incluso puedes equivocarte y pasarte de una ingeniería a otra a mitad de carrera. O sea que por eso que no haya miedo a meterte en ingeniería aeroespacial. Y no sé, y lo segundo es que también de los que estudiamos en mi carrera no tienes por qué acabar la ingeniería y trabajar en una empresa aeroespacial. O sea, realmente somos pocos los que acabamos la carrera y nos metimos en, no sé, una empresa como Airbus. Al final la gente ha acabado en todos los sitios y muchas empresas valoran como eso, el conocimiento, o que sabes que si te puedes sacar la carrera de ingeniería aeroespacial, al final puedes aprender de, no sé, de ingeniería eléctrica o de industrial o de economía incluso. Entonces es muy variado las salidas también. Claro, igual también el nombre que tiene la carrera y la nota de corte tan alta puede que asuste un poco a la gente. Sí, exacto, pero eso, no sé, yo creo que es un poco ahí más mito que en sí. O sea, la carrera en sí es una más al final. Y son los mismos años que todas las ingenierías y, o sea, por eso no... Sí, es complicado porque son ingenierías, eso está claro, Sí. pero... Y este rendimiento que comentábamos en la carrera, que fue tan bueno, ¿hay algo que hay detrás de cámaras, por así decirlo, de esos resultados? A nivel de... Claro, pues hay gente que se dice como que tiene un don para estudiar, gente que es mucho de hincar los codos. Sí. Tú, a nivel general, ¿cómo te planificabas o cómo lo viste tú? Pues yo a ver, yo ni un don ni 100 horas a la semana. O sea, yo creo que algo intermedio. O sea, yo sobre todo lo que hacía era planificarme, de que si había un examen en una semana, yo no lo dejaba para el día antes. Yo igual, si una semana o 2 semanas antes ya empezaba un poco a desglosarme en plan de este día me voy a estudiar esto, este día otro, y este otro día voy a repasar lo que estudié hace 2 días. O sea, era bastante autodidacta, la verdad, y además yo era de estudiar en casa. Había gente que se iba en grupo a estudiar a la biblioteca, a echar horas y así. A mí no me salía, digo yo. Porque además yo perdía la concentración bastante. O sea, yo igual pasaba 1 hora y luego me tenía que pasar igual un cuarto de hora, no sé, en la cocina o algo así, cambiando de aires, porque si no tampoco... O sea, dirías que fue optimización sobre todo, ¿no? Sí, exacto. De tu tiempo. O eso, o quedarte hasta tarde por las noches. Yo por la noche no estudiaba. Cuando había que estudiar me levantaba pronto. Pero es que por la noche me entraba el sueño y digo, es que estoy aquí y no me vale la pena.